Niña pobre invade oficina de millonario gritando, "No firmes, Dios me dijo que te van a estafar". Él la humilla y la expulsa. 4 horas después, pierde $50 millones. Lo que acontece cuando él la busca desesperado va a conmocionar tu corazón. ¡Señor, no firme! Valentina Silva irrumpió en la sala de juntas como un huracán descalzo. 9 años, vestido remendado, ojos desesperados que brillaban con una certeza sobrenatural. Dios me dijo que no lo haga. El señor de traje verde va a engañarlo. Maximiliano se quedó helado. La pluma Montblanc temblaba sobre el contrato de $50 millones. Sus ojos recorrieron la pequeña figura que había osado interrumpir el momento más importante de su carrera. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas incómodas. Hiroshi Takeshi, el hombre del elegante traje verde oliva, se movió nerviosamente en su silla de cuero. ¿Perdón? La voz de Maximiliano cortó el aire como una navaja. ¿Tú, niña, te atreves a entrar en mi oficina? Los papeles son falsos, van a robarle todo su dinero. Valentina gritó con lágrimas rodando por sus mejillas. Vi todo en el sueño. Dios me mostró lo que va a pasar. El silencio duró exactamente 3 segundos. Después, las carcajadas llenaron la sala como una sinfonía cruel. Maximiliano sonrió con ese desprecio que reservaba para los mendigos. Miren qué tenemos aquí, una profetisa de 9 años. ¿Tu mamá te mandó con este teatro barato para conseguir dinero? No, señor, yo solo quiero ayudarlo. Valentina retrocedió, pero su voz no tembló. En 4 horas va a perder todo. Los bancos van a llamar. Estos señores van a desaparecer. Señores, Maximiliano giró hacia los japoneses con una sonrisa de disculpa. Disculpen este circo de pobres. En este país tenemos problemas con menores entrenados para estafar. Más risas resonaron contra las paredes de mármol. Hiroshi sonrió, pero algo extraño cruzó por sus ojos. No se preocupe, Torres-san. Los niños tienen mucha imaginación. No es imaginación, Valentina gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Señor Maximiliano, Dios lo ama, por eso me mandó a salvarlo. ¿Dios? Maximiliano explotó como un volcán. Niña, Dios es un cuento para controlar a los ignorantes. Aquí el único Dios soy yo, y mi dinero. Se acercó a ella con pasos que retumbaban como truenos. Su 1,90 m se cernía sobre la pequeña figura como una torre de acero. ¿Sabes cuánto vale este contrato? $50 millones, más dinero del que tu familia miserable verá en toda su vida. Valentina levantó su carita. Las lágrimas brillaban, pero su voz salió firme. El dinero no puede salvarlo de lo que viene, señor. Solo Dios puede hacerlo. ¡Suficiente! Maximiliano señaló hacia la puerta. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta pequeña estafadora antes de que llame a la policía! 2 guardias aparecieron inmediatamente. Tomaron a Valentina por los brazos con firmeza, pero sin lastimar. ¡Por favor, escúcheme! Valentina se debatía mientras la arrastraban. ¡No firme ese papel! ¡Dios lo ama y quiere salvarlo de la ruina! ¡Slam! La puerta se cerró. Su voz se cortó como una melodía interrumpida. Maximiliano se ajustó el traje y regresó a la mesa con una sonrisa victoriosa. Disculpen el show, caballeros. Los pobres siempre intentan sabotear el éxito ajeno. Tomó la pluma nuevamente. Procedamos, murmuró Hiroshi, pero su sonrisa parecía forzada. La pluma tocó el papel. Una firma elegante. Maximiliano Torres Mendoza. Perfecto. Hiroshi se levantó, extendiendo la mano. Ahora somos socios oficiales. Maximiliano estrechó la mano, sintiendo el peso dulce del triunfo. $50 millones, el contrato más grande de su vida, el momento que lo convertiría en el hombre más poderoso del país. Afuera, en el pasillo silencioso, los pasos descalzos de una niña se alejaban lentamente. Pero lo que Maximiliano no sabía, lo que jamás podría imaginar,
era que en exactamente 4 horas y 17 minutos su teléfono sonaría con la primera llamada que comenzaría a destruir su vida para siempre. 4 horas y 17 minutos después. El teléfono de Maximiliano cortó el silencio de su oficina como una sirena de emergencia. Eran las 6:47 de la tarde. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos, pintando el cielo de un rojo que parecía presagio. Torres Construction, habla Maximiliano. Respondió con la voz aún embriagada por el triunfo. Señor Torres. La voz temblorosa al otro lado pertenecía a Roberto Sánchez, gerente del Banco Nacional. Tenemos un problema muy grave. Maximiliano frunció el ceño. ¿Problema? ¿De qué habla? Las transferencias de hoy, las de los japoneses. Señor, las cuentas de destino no existen. El mundo se detuvo. ¿Cómo que no existen? Señor Torres, acabo de recibir un reporte de Tokio. Los números de cuenta que proporcionaron sus socios son completamente falsos. El dinero desapareció. La pluma Mont Blanc se deslizó de los dedos de Maximiliano y cayó al suelo con un sonido que resonó como una lápida cerrándose. Eso es imposible. Los documentos. Señor, hay más. La voz de Roberto se quebró. Los documentos que firmó, nuestros expertos en fraude los están analizando. Las firmas japonesas son falsificaciones perfectas. Maximiliano colgó el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron desesperadamente la oficina. Los contratos, los sellos, todo parecía real. Todo parecía... Otro teléfono, otra sirena. Diga. Señor Torres, la voz de Patricia, su secretaria, sonaba histérica. La prensa está abajo. Dicen que tiene que ver con una estafa internacional. ¿Estafa? ¿De qué hablan? Señor, están diciendo que los japoneses eran impostores, que usted fue víctima de una estafa de 50 millones. Las piernas de Maximiliano se volvieron gelatina. Se desplomó en su silla de cuero como un títere sin hilos. Patricia, llama a Hiroshi, inmediatamente. Señor, ya lo intenté. El hotel dice que nunca se registraron huéspedas con esos nombres. Es como si nunca hubieran existido. El teléfono resbaló de las manos de Maximiliano y se estrelló contra el suelo. Silencio. Silencio ensordecedor. Y entonces, como un tsunami de realidad, todos los teléfonos de la oficina comenzaron a sonar al mismo tiempo. Señor Torres, María, de contabilidad, los bancos congelaron todas nuestras cuentas. Maximiliano, doctor Ruiz, su abogado, necesitamos hablar inmediatamente. Esto es catastrófico. Jefe, Carlos, del departamento legal, los medios están llamando. Quieren declaraciones sobre el fraude. Maximiliano se levantó como un zombi. Sus piernas apenas lo sostenían. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. 47 pisos abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas burlándose de él. Y entonces, como un eco le pasado, una voz infantil resonó en su memoria. En 4 horas va a perder todo. Los bancos van a llamar. Ellos ya se fueron. No, murmuró, su aliento empañando el cristal. No puede ser. Su teléfono móvil. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por los 50 millones, Torres-san. Saludos desde las Islas Caimán. H.T. Maximiliano se tambaleó. El teléfono cayó de sus manos, como una piedra. La niña. La pequeña niña descalza. Lo había sabido. Había descrito exactamente lo que estaba pasando. 4 horas. Los bancos. La desaparición de los estafadores. Dios mío, su grito resonó contra las paredes de cristal. Se desplomó en su silla ejecutiva, esa silla que había sido su trono durante 15 años, y por primera vez en décadas, Maximiliano Torres, el magnate irreplicable, el hombre que nunca mostraba debilidad, comenzó a llorar. Lágrimas de rabia, de humillación, de terror absoluto, porque acababa de darse cuenta de algo que le helaba la sangre. Una niña de 9 años había intentado salvarlo, y él la había echado como un perro callejero. Otra llamada, otra daga en su corazón herido. Señor Torres,
Una voz desconocida, fría, profesional. Habla el agente Martínez de la Fiscalía. Necesitamos que venga inmediatamente para declarar sobre el caso de fraude internacional. Maximiliano colgó sin responder. Miró hacia la puerta de cristal por donde había salido Valentina, y por primera vez en su vida, se preguntó si realmente Dios existía. Y si existía, ¿por qué había enviado a una niña a salvarlo? ¿Y por qué él había sido tan estúpido como para no escucharla? Al día siguiente, 5:30 de la mañana, Maximiliano Torres, el hombre que jamás había pisado un barrio pobre, manejaba su Mercedes-Benz por las calles polvorientas de La Esperanza. Sus ojos estaban rojos. No había dormido, no había comido, solo había pensado en una cosa durante toda la noche: encontrar a la niña. Valentina Silva, el nombre que había obtenido después de sobornar al guardia de seguridad del edificio. Vive por el barrio La Esperanza, le había dicho el hombre, cerca de la iglesia Cristo Rey. Y aquí estaba él, el magnate millonario, perdido entre casas de lámina y calles sin pavimentar. Su Mercedes se detuvo frente a una tienda pequeña. Abarrotes Don José, decía el letrero despintado. Un hombre de unos 45 años barría la entrada. José Ramírez, camisa de trabajo, pantalón remendado, manos callosas por años de trabajo duro. Maximiliano bajó del auto. Su traje de $3,000 contrastaba obscenamente con la humildad del lugar. «Disculpe», murmuró, su voz ronca por la falta de sueño. «¿Conoce a una niña llamada Valentina Silva?» José levantó la mirada. Sus ojos se entornaron al reconocer al hombre que había visto en los periódicos. «¿Usted es Maximiliano Torres?» «Sí». Maximiliano tragó saliva. Necesito hablar con la niña». José dejó la escoba. Su expresión se endureció. «¿Para qué?» «Yo...» «Ella...» Maximiliano se detuvo. ¿Cómo explicar que una niña de 9 años había predicho su ruina financiera? «Ella me dijo algo ayer. Resultó ser cierto». «Ah, ahora sí quiere escuchar a Valentina». «¿Perdón?» José se acercó. A pesar de ser más bajo que Maximiliano, había algo en su presencia que intimidaba. «Hace 6 meses, señor Torres. Valentina vino corriendo a mi tienda, llorando. Me dijo, Don José, no abra mañana la tienda, va a haber un incendio en la madrugada». Maximiliano parpadeó. «¿Un incendio?» Yo me reí de ella, como usted se rió ayer. Los ojos de José brillaron con dolor. Le dije que era una niña tonta, que dejara de inventar cosas. Y, a las 3 de la mañana, un corto en los cables eléctricos incendió toda la cuadra. José señaló hacia las paredes ennegrecidas de su tienda. Todo se quemó. Meses de trabajo, años de ahorros. Maximiliano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, pero usted está aquí, su tienda. Porque Valentina regresó. La voz de José se quebró. Cuando vio las cenizas, se puso a llorar. No por mi tienda, por no haberme convencido. Esa niña se sintió culpable por mi estupidez. José se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Sabe qué hizo después? Trajo a toda su familia, a sus vecinos, limpiaron los escombros gratis, donaron materiales, me ayudaron a reconstruir. Maximiliano miró las paredes nuevas, el mostrador reparado, la esperanza restaurada. «Y ahora viene usted», continuó José, después de humillarla públicamente, buscándola porque resulta que la niña tenía razón, ¿verdad? Maximiliano no pudo responder. La vergüenza le cerraba la garganta. «No sé si la merece, señor Torres, pero Valentina, esa niña, tiene un corazón más grande que su mansión». José le dio la espalda y siguió barriendo. «Vive 3 cuadras hacia el norte, casa azul con portón Glerco. Pregunte por Carmen Silva». Maximiliano caminó las 3 cuadras como un condenado marchando hacia su juicio. La casa azul era pequeña, humilde, pero limpia, cuidada con amor. Tocó la puerta de metal. Pasos adentro. La puerta se abrió lentamente. Carmen Silva apareció en el umbral. 35 años. Cabello recogido. Delantal de trabajo.
ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Sus ojos se encontraron con los de Maximiliano, y en ellos no había sorpresa. Sabía que vendría, murmuró. Valentina me dijo anoche, «Mami, el señor millonario va a venir mañana y va a estar muy triste». Maximiliano se derrumbó. No físicamente, pero algo dentro de él se quebró como cristal. «Señora Silva, yo... ¿vino a burlarse otra vez de mi hija?» La voz de Carmen era suave, pero había acero en sus palabras. ¿A decirle que Dios es un invento para pobres ignorantes? No, yo... Maximiliano se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar que había venido a pedirle perdón a una niña? Carmen lo estudió en silencio. Sus ojos recorrieron el traje arrugado, la barba sin afeitar, las ojeras profundas. «Entre», dijo finalmente, «pero límpiese los zapatos. Esta es una casa cristiana». El interior era pequeño, pero acogedor. Paredes llenas de fotos familiares, una mesa sencilla, y en un córner, una pequeña repisa con una Biblia gastada y una cruz de madera. Carmen le sirvió café en una taza desporteada. «Valentina no está», dijo sin preámbulos. «Fue a la escuela». «Señora Silva», Maximiliano tomó la taza con manos temblorosas. «Su hija me salvó». Carmen se sentó enfrente de él. «¿Ah, sí? ¿Y por qué no le escuchó?» La pregunta cortó como navaja. Porque soy un imbécil. Maximiliano bajó la cabeza. Porque creí que mi dinero me hacía superior. Porque pensé que una niña pobre no podía saber nada que yo no supiera. Y ahora perdí todo. Su voz se quebró. 50 millones de dólares. Mi empresa, mi reputación, todo por no escuchar a su hija. Carmen asintió lentamente. Valentina me contó del sueño. Vio todo. Los hombres falsos, los papeles trucados, su ruina. Lloró toda la noche antes de ir a buscarlo. ¿Lloró? Dijo que Dios le había mostrado que usted era un buen hombre perdido, que necesitaba ayuda, pero no sabía pedirla. Carmen se inclinó hacia adelante. Mi hija no fue a juzgarlo, señor Torres, fue a salvarlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Maximiliano como ríos contenidos. ¿Cómo puede una niña tener sueños proféticos? Carmen sonrió tristemente. Desde los 6 años. Al principio pensamos que era imaginación, hasta que comenzaron a cumplirse. Se levantó y caminó hacia una cómoda. Sacó un cuaderno gastado. Este es su cuaderno de sueños. Escribo todo lo que me cuenta. Abrió el cuaderno. Páginas llenas de letra cuidadosa. Fechas, nombres, eventos. 15 de marzo. Valentina soñó que doña María se caía en las escaleras. Al día siguiente, María resbaló, pero su esposo la alcanzó a tiempo. Maximiliano leía con ojos desorbitados. 2 de abril. Vio un accidente en la carretera principal. Le dijo a mi hermano que no viajara ese día. Hubo un choque múltiple. Página tras página, sueño tras sueño, todos cumplidos. 10 de junio. Soñó con usted, señor Torres. Un hombre rico en una oficina alta. Hombres malos vestidos de verde. Papeles que destruirían su vida. Carmen cerró el cuaderno. Mi hija no elige estos sueños. Los recibe y le duelen, porque ve el sufrimiento que viene y no siempre puede convencer a la gente de que le escuche. Maximiliano se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que hace la mayoría, dijo Carmen con gentileza, confiar más en su propia sabiduría que en la voz del cielo. Un silencio pesado llenó la pequeña sala. Señora Silva, ¿puedo esperarla? ¿Puedo pedirle perdón a su hija? Carmen lo miró durante largo rato, como si estuviera viendo no al millonario arrogante de ayer, sino al hombre quebrantado de hoy. Valentina sale de la escuela a las 2, pero no venga aquí. ¿Dónde? Carmen sonrió por primera vez. En la iglesia Cristo Rey, donde ella va a orar todos los días después de clases. Se acercó a él y puso una mano maternal en su hombro. Y, señor Torres, cuando la vea, no vaya a ofrecerle dinero. Valentina no hace esto por recompensa, lo hace por amor. Maximiliano asintió, incapaz de hablar. Salió de la casa azul con el corazón destrozado, pero
extrañamente con una chispa de algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Mientras manejaba hacia la iglesia, una pregunta martillaba en su mente. ¿Cómo iba a pedirle perdón a una niña que lo conocía mejor que él mismo? Y lo más importante, ¿qué podría esa misma niña enseñarle cómo volver a creer? 2:15 de la tarde. La iglesia Cristo Rey era pequeña, humilde. Paredes de concreto pintadas de blanco, bancas de madera gastada por décadas de oraciones y un Cristo crucificado que parecía mirar directamente al alma. Maximiliano se detuvo en la entrada. Nunca había estado en una iglesia, no desde niño, no desde que había decidido que Dios era un estorbo para el éxito. Pero ahí estaba ella, Valentina Silva, arrodillada en la primera banca, sus manitas juntas, sus labios moviéndose en susurros que solo el cielo podía escuchar. Llevaba el uniforme escolar, falda azul, blusa blanca, zapatos que necesitaban reparación, pero había algo en ella, una paz que contrastaba con la tormenta que rugía en el corazón de Maximiliano. Él se quedó parado en la puerta, como un intruso en tierra sagrada. Sabía que vendría, murmuró Valentina sin voltear. Dios me dijo en el recreo. Maximiliano tragó saliva, sus piernas temblaron. Valentina, yo. Acérquese, señor Maximiliano. La niña se levantó y se volteó. Esos ojos que habían visto el futuro. No muerdo. Una sonrisa pequeña, limpia, sin rastro de rencor. Maximiliano caminó por el pasillo central como un condenado. Cada paso resonaba contra las paredes como un eco de su conciencia. Se detuvo a 3 metros de ella. Valentina, perdóname. Las palabras salieron quebradas, como cristales cortando su garganta. ¿Por qué? Valentina ladeó la cabeza con curiosidad genuina. ¿Por no escucharme? ¿Por echarme de su oficina? ¿Por decir que Dios no existe? Cada pregunta era una puñalada. Por, por todo, Maximiliano se desplomó en una banca. Por ser un idiota arrogante, por creer que mi dinero me hacía superior, por no ver que una niña de 9 años tenía más sabiduría que yo. Valentina se acercó lentamente. Se sentó a su lado en la banca. ¿Sabe qué es lo que más me dolió? Su voz era suave como seda. Maximiliano negó la cabeza. Que me dijera que Dios no existe. Lágrimas brillaron en sus ojos. Porque Dios existe, señor Maximiliano, y lo ama mucho. Un sollozo se le escapó de la garganta del hombre. ¿Cómo puede amarme después de lo que hice, después de cómo te traté? Porque así es él. Valentina sonrió. Ama a todos sus hijos, hasta los que se olvidan de él. En ese momento, pasos resonaron desde el altar. Pastor Daniel Herrera, 55 años, cabello canoso, rostro marcado por años de consolar almas heridas. Señor Torres, dijo con una voz que no juzgaba, Valentina me dijo que vendría. Maximiliano levantó la mirada. Pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una niña ver el futuro? Daniel se sentó frente a ellos. Es un don, señor Torres. Como algunos nacen con talento para la música o las matemáticas, Valentina nació con ojos espirituales. No entiendo. Daniel sonrió gentilmente. En la Biblia, Dios habla a través de sueños y visiones. Valentina recibe esas visiones, pero no para presumir o ganar dinero, para ayudar. Cuéntele del señor Ramírez, susurró Valentina. Hace un año, Valentina vio en sueños que el hijo de Elena Ramírez tendría un accidente en bicicleta. Elena no le creyó. Su hijo estuvo en coma 2 semanas. Maximiliano sintió un calofrío. ¿Y la maestra González? Valentina miró al pastor. Valentina soñó que tenía una enfermedad grave. Le dijo que fuera al médico. Rosa se resistió, pero finalmente fue. Detectaron cáncer en etapa temprana. Se salvó. Cuéntele de papá Miguel. Daniel suspiró. Miguel Fernández estaba a punto de apostar los ahorros familiares en un negocio fraudulento. Valentina corrió a su casa llorando, diciéndole que lo perdería todo.
Miguel la ignoró. Perdió 50,000 pesos. Cada historia era una flecha directo al corazón de Maximiliano. Pero, ¿por qué me ayudó a mí? Su voz se quebró. Soy un extraño, un hombre que la trató terriblemente. Valentina se acercó más. Puso su manita sobre la mano grande y temblorosa de Maximiliano, porque en el sueño vi algo más que su ruina financiera. ¿Qué? Vi su corazón. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. Vi al niño que fue antes de que el dinero lo cambiara. Vi al hombre bueno que podía volver a ser. Maximiliano comenzó a llorar. No sollozos contenidos. Llanto completo. Liberador. No soy bueno, Valentina. Soy egoísta. Cruel. He lastimado a tanta gente. Por eso Dios me mandó, para recordarle quién es realmente. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué vio Valentina después de su ruina financiera? Maximiliano levantó la mirada, con los ojos rojos. Lo vi ayudando a niños como yo. La voz de Valentina se llenó de emoción. Vi una fundación con su nombre. Vi escuelas. Vi familias felices. Vi esperanza. ¿Una fundación? Sí, Valentina aplaudió. Con el dinero que le va a llegar. Maximiliano parpadeó confundido. ¿Qué dinero? Lo perdí todo. Valentina intercambió una mirada misteriosa con el pastor. Señor Maximiliano, dijo la niña con una sonrisa traviesa, ¿sabe lo que soñé anoche? ¿Qué? Soñé con un señor en uniforme azul que viene a su oficina mañana. Trae papeles importantes, papeles sobre seguro. El corazón de Maximiliano se detuvo. ¿Seguro? Su empresa tenía seguro contra fraude, ¿verdad? Valentina parpadeó inocentemente. El señor del uniforme azul le va a dar un cheque muy grande. Daniel sonrió. Esta niña no solo ve las tormentas, señor Torres, también ve los arcoíris que vienen después. Maximiliano se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo que no todo está perdido? Valentina se levantó. Pero esta vez, cuando reciba ese dinero, ¿me va a escuchar? ¿Va a usarlo para lo que Dios quiere? Por primera vez en décadas, Maximiliano Torres se arrodilló. En esa iglesia humilde, frente a una niña de 9 años, delante del Cristo que había ignorado toda su vida. Sí, susurró. Te escucharé. Los escucharé a ambos. Valentina puso sus manitas sobre la cabeza del millonario arrodillado. Dios, murmuró con la fe pura de la infancia, gracias por traer a nuestro hermano de vuelta a casa. Y en ese momento, Maximiliano Torres sintió algo que no había sentido en 30 años. Paz. Verdadera paz. Y la certeza inquebrantable de que su vida, por primera vez, estaba a punto de tener verdadero sentido. Maximiliano seguía arrodillado cuando Valentina cerró los ojos. ¿Quiere que le cuente todo lo que vi? Su voz cambió. Se volvió distante, como si estuviera viendo algo invisible para el resto del mundo. Valentina, el pastor Daniel se acercó con preocupación. ¿Estás bien? Estoy viendo, murmuró la niña. Sus párpados temblaron. Estoy viendo la oficina otra vez. Maximiliano sintió como si alguien le hubiera vertido hielo en las venas. Valentina, no tienes que. Quiero. Sus ojos se abrieron, pero parecían mirar a través de él hacia otro lugar, otro tiempo. Usted necesita saber que todo fue real. Se sentó en la banca y comenzó a hablar con una precisión que le haría la sangre. Había 6 hombres en la sala, usted en la cabecera, 3 japoneses al lado derecho, 2 abogados al lado izquierdo. Maximiliano parpadeó. Sí, pero eso lo pudiste haber adivinado. El hombre del traje verde tenía una cicatriz pequeña en la mano izquierda, forma de luna creciente. El aire se escapó de los pulmones de Maximiliano. ¿Cómo puedes saber eso? El que se hacía pasar por traductor tenía un tatuaje en el tobillo, un dragón azul. Se le veía cuando se cruzó de piernas. Daniel se acercó más. Nunca había visto a Valentina tan específica en sus visiones. La pluma que usó para firmar no era suya. La trajeron ellos.
Tenía grabadas las iniciales HT en la parte de abajo. Maximiliano se tambaleó. Dios mío, es imposible. Nadie podría saber esos detalles. Pero hay más, continuó Valentina, su voz volviéndose más intensa. Vi lo que pasó después de que me sacaran. ¿Después? El señor Hiroshi recibió una llamada. Fingió que era de Tokio, pero la pantalla de su teléfono decía Marcus, Bahamas. Maximiliano se agarró la cabeza. ¡Eso es imposible! ¡Tú ya te habías ido! Vi desde afuera. Valentina sonrió tristemente. Dios me mostró todo, como una película. Pastor Daniel tomó la mano de la niña. Valentina, descansa un poco. No, pastor, él necesita entender. Sus ojos se enfocaron en Maximiliano con una intensidad sobrenatural. Necesita saber que Dios vio todo, que nada se esconde de él. Se levantó y caminó hacia el altar. Con cada paso, su voz se hacía más profética. Vi cuando firmó el contrato. Vi la sonrisa falsa de Hiroshi. Vi cómo guardó los papeles en un maletín negro con las iniciales TKI en dorado. Maximiliano se quedó helado. TKI, Tokyo International, así se llamaba la empresa falsa. Vi cuando se fueron en 3 autos diferentes. Un BMW negro, un Mercedes blanco y un Audi gris. Se dirigieron al aeropuerto por rutas separadas. ¿Cómo puedes saber sobre los autos? Estaban en el estacionamiento subterráneo. Valentina se volteó hacia él. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Porque Dios ve todo, señor Maximiliano. Ve cada mentira, cada engaño, cada dolor. Caminó de regreso hacia él con pasos que resonaban como profecías. Pero también ve cada oportunidad de redención. Se detuvo frente a él y puso sus manitas en sus mejillas. ¿Quiere que le cuente lo que va a pasar mañana? Maximiliano asintió, incapaz de hablar. A las 10:30 de la mañana, un señor llamado Roberto Vega, de la aseguradora, va a llegar a su oficina. Lleva un cheque por 32 millones de pesos. ¿32 millones? Su póliza contra fraude corporativo. Valentina sonrió. No recuperará todo, pero será suficiente. Daniel se acercó. Valentina, ¿estás segura? Tan segura como estaba ayer sobre la estafa. Sus ojos brillaron. Pero eso no es todo. Valentina cerró los ojos nuevamente. Su rostro se concentró como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. A las 2:15 de la tarde va a recibir una llamada del gobierno. Alguien llamado licenciado Martínez, de recuperación de activos. ¿Recuperación de activos? Encontraron el dinero. Los estafadores fueron arrestados en Panamá. Van a recuperar $18,000 más. Maximiliano se desplomó en la banca. ¿50 millones en total? Y hay algo más. Valentina abrió los ojos y sonrió con una pureza angelical. A las 4 de la tarde, una señora llamada Ana Gutiérrez va a tocar a su puerta. ¿Quién es Ana Gutiérrez? Una maestra jubilada. Quiere proponerle algo sobre una escuela para niños pobres. Valentina aplaudió. Es el comienzo de su nueva vida. Pastor Daniel miró a Maximiliano con asombro. En 30 años de ministerio, nunca había visto profecías tan específicas. Pero tiene que prometerme algo, dijo Valentina con seriedad repentina. Lo que sea. Cuando reciba ese dinero, no se olvide de por qué lo recibió. No se olvide de que Dios lo salvó a través de una niña pobre. Maximiliano tomó las manos de Valentina entre sus suyas. Jamás me olvidaré, te lo juro. ¿Y va a ayudar a los niños como yo? Sí. ¿Y va a construir escuelas? Todas las que pueda. ¿Y nunca más va a despreciar a los pobres? Nunca más. Valentina sonrió y se acercó a abrazarlo. Un abrazo pequeño, puro, sanador.
Entonces mi trabajo aquí está terminado. Maximiliano lo abrazó de vuelta, lágrimas corriendo por su rostro. No, pequeña profeta, tu trabajo apenas está comenzando. Se separó de ella y la miró a los ojos. ¿Quieres ser la primera directora de la Fundación Valentina? Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿Una fundación con mi nombre? Con tu nombre, para niños como tú, para familias como la tuya, para que ningún niño con un don especial sea ignorado jamás. Pastor Daniel se limpió los ojos. Creo que estamos presenciando un milagro. Valentina saltó de emoción. Mami va a estar tan feliz. Y también va a tener un trabajo en la fundación, como administradora. ¿En serio? Tan serio como tus profecías. Valentina corrió hacia el altar y levantó las manos al cielo. ¡De gracias, Dios! ¡Gracias por usar a una niña tonta para salvar a un señor millonario! Maximiliano se acercó y se arrodilló junto a ella. No eres tonta, Valentina. Eres la persona más sabia que he conocido. Y por primera vez en 30 años, Maximiliano Torres oró. No pidió dinero. No pidió éxito, no pidió poder. Pidió sabiduría para usar lo que iba a recibir de la manera que Dios quería. Y en esa pequeña iglesia humilde, mientras el sol se ocultaba sobre el barrio La Esperanza, un millonario arrogante murió. Y un servidor de Dios nació. Al día siguiente, 10:30 a.m. exactamente, Maximiliano esperaba en su oficina devastada. Periódicos con su fotografía cubrían el escritorio. Titulares crueles: El millonario idiota. Magnate cae en estafa infantil. Torres, de rico a ridículo. Pero él no los leía, solo miraba el reloj. 10:29, 10:30. ¿Señor Torres? Una voz desde la puerta. Soy Roberto Vega de Seguros Metropolitanos. El corazón de Maximiliano se detuvo. Un hombre de traje azul entró con un portafolio negro, exactamente como Valentina había descrito. Traigo noticias sobre su póliza contra fraude corporativo. Las manos de Maximiliano temblaron cuando firmó el cheque. 32 millones de pesos. Exactos. 2:15 p.m. Señor Torres, habla el licenciado Martínez de Recuperación de Activos. Tenemos excelentes noticias. La voz al teléfono resonaba con triunfo profesional. Arrestamos a la banda en Panamá. Recuperamos 18 millones de sus activos. Estará en su cuenta en 48 horas. Maximiliano colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. 50 millones recuperados, tal y como Valentina había profetizado. 4 p.m. en punto. Una señora mayor apareció en la puerta. Cabello gris, sonrisa amable. Portaba una carpeta con documentos. Señor Torres, soy Ana Gutiérrez, maestra jubilada. ¿Puedo hablar con usted sobre un proyecto educativo? Maximiliano casi se desmaya. Por favor, pase. Ana se sentó y abrió su carpeta. He trabajado 40 años con niños de escasos recursos. Quiero proponerle construir una escuela especial. ¿Especial? Para niños con dones únicos. Niños que ven cosas que otros no ven, que sienten cosas que otros no sienten. Sus ojos brillaron. Niños como Valentina Silva. Maximiliano se recostó en su silla, abrumado por la precisión divina. Señora Ana, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien. 6 meses después, el barrio La Esperanza había cambiado. Donde antes había casas de lámina, ahora se alzaba la Escuela Valentina Silva. 3 pisos de esperanza, aulas llenas de risas, comedores donde ningún niño pasaba hambre. Y en el patio central, una placa dorada. Dedicado a todos los niños que ven con los ojos del corazón y a los adultos que aprenden a escuchar. Maximiliano caminaba por los pasillos. Ya no llevaba trajes de $3,000, camisa sencilla, pantalón de mezclilla, zapatos cómodos. Pero su sonrisa,
Su sonrisa valía más que todos los diamantes del mundo. ¡Tío Max! Una voz familiar gritó desde el patio. Valentina corrió hacia él con su delantal de directora. Sí, a los 9 años y medio, era oficialmente la directora de sueños especiales de la escuela. Tengo que contarle algo. Sus ojos brillaban con emoción. ¿Otro sueño, Valentina? Sí, soñé con usted anoche. Maximiliano se arrodilló para quedar a su altura. ¿Qué viste? Vi que dentro de un año va a conocer a una señora muy bonita. Se va a casar con usted y van a tener una niñita. Y la niñita también va a tener sueños especiales, como yo. Va a ser mi ayudante en la escuela. ¿Estás segura? Tan segura como cuando le dije que no firmara el contrato. Maximiliano la abrazó. Entonces será mejor que me prepare para ser papá. Carmen Silva se acercó con una carpeta de reportes. Ya no llevaba delantal de trabajo. Ahora vestía como la administradora profesional que era. Max, tenemos solicitudes de 3 ciudades más para abrir escuelas, Valentina. ¿3 ciudades? Guadalajara, Monterrey y Puebla. Hay familias con niños especiales que necesitan ayuda. Maximiliano miró hacia el cielo azul. Hazlo, Carmen. Abre las que necesites. ¿Estás seguro? Son millones de pesos. Carmen, hace 6 meses tenía 50 millones y era miserable. Ahora tengo lo suficiente para cambiar vidas y soy feliz. Valentina tomó la mano de Maximiliano. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que aprendió a escuchar. Su voz se llenó de ternura. Ahora, cuando Dios habla, usted ya no cierra los oídos. Pastor Daniel se acercó desde el otro lado del patio. Maximiliano, tengo una pregunta. Dígame, pastor. ¿Alguna vez se arrepiente de haber perdido esos 50 millones el primer día? Maximiliano miró alrededor. Niños jugando, maestros enseñando, familias comiendo juntas en el comedor. Miró a Valentina, quien sonreía con la pureza de un ángel. Miró a Carmen, quien había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Miró hacia la iglesia Cristo Rey, donde había aprendido a orar nuevamente. Pastor dijo con una sonrisa que brotaba desde el alma. Perder esos 50 millones fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Por qué? Porque me costó 50 millones aprender que una niña descalza podía enseñarme más sobre la vida que todos mis años de universidad. Valentina se colgó de su brazo. Y todavía no termino de enseñarle. ¿Qué más me vas a enseñar? A ser papá, a amar, a servir. Sus ojos brillaron con travesura. Y a cambiar pañales. Las carcajadas llenaron el patio como música celestial. Y entonces, mientras el sol se ocultaba sobre la escuela Valentina Silva, Maximiliano Torres se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Había pasado 30 años acumulando riquezas que se podían robar, y una niña de 9 años le había enseñado a acumular tesoros que nadie podía tocar. 6 meses más tarde, en las escaleras de la iglesia Cristo Rey, Maximiliano Torres se casó con Elena Morales, una doctora que trabajaba gratis en los barrios pobres. Valentina fue la madrina de honor. Y cuando el pastor preguntó, ¿promete amar y respetar a esta mujer en la riqueza y en la pobreza? Maximiliano sonrió. Pastor, dijo con una voz que resonó hasta el cielo, he aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, se cuenta en vidas cambiadas. ¿Es esa su respuesta? Sí, acepto. Y cuando se besaron, Valentina gritó desde primera fila. Ya pueden empezar a practicar para cuando llegue la bebé. Todo mundo se rió, pero Maximiliano sabía que en exactamente 9 meses tendría su primera hija en brazos, porque cuando Valentina Silva profetizaba, sus palabras siempre se cumplían. A veces Dios usa a los más pequeños para salvar a los más grandes, y a veces perder todo es la única manera de encontrarlo todo.